¿de verdad necesitas comprar otra guitarra para mejorar tu sonido? Muchas guitarras económicas vienen con componentes básicos que limitan su rendimiento. Pero eso no significa que la guitarra no tenga potencial. Hoy voy a poner a prueba esa idea, y voy a instalarle clavijas con seguro, y un nuevo set de pastillas de marca Wicker, para ver cuánto puede cambiar una guitarra, simplemente reemplazando algunos de sus componentes. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. En este caso, voy a trabajar con una guitarra de mi propia marca, la cual está en excelentes condiciones, pero tiene un mecanismo de clavijas muy sencillo, y las pastillas son genéricas, y sin una marca en especial. Así que vamos a ver qué tanto puede cambiar un instrumento reemplazando sus micrófonos y sus clavijas por unas de mejor calidad. Y para ello, vamos a escuchar cómo suena esta guitarra antes del cambio, y así contar con un referente inicial para la comparación. Como se pudo apreciar, la guitarra tiene un sonido bastante bueno, sin embargo, voy a proceder a instalar los nuevos accesorios con la intención de mejorar aún más su sonido. Para esto, voy a utilizar los componentes de la marca Wicker, quienes son fabricantes especializados en piezas mecanizadas para instrumentos de cuerda. En este caso, voy a utilizar un set de clavijas para guitarra Stratocaster con seguros, y también un juego de pastillas single coil de la misma marca. Los cuales, por cierto, vienen muy bien presentados y empaquetados. Así que un punto a favor para Wicker. Para empezar con la instalación, lo primero que haré será retirar las cuerdas y cubrir sus puntas cuidadosamente para evitar daños en la pintura. Posteriormente, procederé a retirar todos los tornillos del pickguard o protector, además de la tapa trasera. A continuación, retiré el cable de masa que está soldado a los muelles, con el objetivo de poder retirar el pickguard cómodamente. Como paso siguiente, retiraré la pastilla del mástil, aflojando sus dos respectivos tornillos, y a continuación, desoldaré sus cables correspondientes con mucho cuidado. Para el siguiente paso, la tarea es tan sencilla como instalar el micrófono nuevo, que en este caso está marcado con la palabra NEC, en el mismo lugar del anterior. Esto se logra soldando su cable positivo también en el mismo orificio de la palanca selectora. Para continuar con el proceso, se debe repetir exactamente los mismos pasos con el micrófono central, marcado con la palabra middle, y con el micrófono del puente, marcado con la palabra bridge, soldando cuidadosamente sus cables positivos, en el lugar en que estaba el micrófono antiguo de cada posición. Es importante mencionar que el cable positivo de cada micrófono es el que viene con algún color en especial, como azul, amarillo, rojo o blanco. Por otra parte, el cable negativo o de masa, el 99% de las veces es de color negro.
Finalizados los pasos anteriores, solo hace falta unir en un solo punto los 3 cables negativos de cada una de las pastillas, para soldarlos después en el chasis del potenciómetro central. Para terminar la instalación, solo queda darle un poco de orden a los cables, sujetándolos con bridas de plástico. Terminada esta operación, solo hace falta volver a soldar el cable de masa al sujetador de los muelles en la parte trasera, y volver a instalar la tapa y el pickguard. En este punto, la electrónica está lista, así que ahora procederé a instalar las nuevas clavijas. Para este paso, retiraré las tuercas superiores por medio de una llave de boca número 10, y después retiraré el tornillo de seguridad con un destornillador de estrella. Al insertar las clavijas nuevas en su respectivo lugar, noté que los agujeros del tornillo de seguridad encajan a la perfección con los antiguos orificios. Así que este es otro punto a favor de Wickr. Finalmente, solo hace falta instalar las tuercas superiores por medio de la misma llave número 10. A continuación, la guitarra está lista para recibir nuevamente las cuerdas. Sin embargo, es importante mencionar que como estas clavijas tienen seguro, es necesario aflojarlo para poder introducir la cuerda sin problemas, ya que de lo contrario, el orificio estará cerrado por el seguro. Hecho esto, se aprieta nuevamente cada seguro, y se procede a afinar. Como último punto, solo hace falta calibrar la altura de los micrófonos. Para ello, se presiona la sexta cuerda en el último traste y se sube o baja la altura de cada pastilla, hasta dejar una distancia de entre 2 y 3 milímetros de separación entre micrófono y cuerda. Esta tarea se realiza, tanto del lado de la sexta cuerda, como de la primera. La verdad es que después de los cambios, el instrumento se siente muy bien. La afinación se mantiene mucho mejor gracias al seguro de las clavijas, y la estética, definitivamente aporta mucho a la apariencia y elegancia de la guitarra. Tanto por el excelente acabado del protector de las pastillas, como por el niquelado y robustez de las nuevas clavijas. Sin embargo, ahora lo más importante es escuchar su nuevo sonido. Así que a continuación, te dejaré con una nueva prueba de audio, donde se puede percibir un cambio en el tono de la guitarra. Anteriormente, este era más brillante, y ahora tiene un poco más de cuerpo y mayor profundidad a mi parecer. Dicho esto, te dejo para que saques tus propias conclusiones. No olvides suscribirte para apoyarme, y hasta la próxima.